Difícil pero posible. Sí, está genial, está muy divertido. Si te metes por aquí, como es, patina un montón. De hecho, antes un coche me ha intentado adelantar ahí atrás, se ha metido por ahí, ha empezado a girársele el coche. Yo digo, ¿a dónde va este animal de bellota? Madre mía. Y antes, mucho antes, me he caído y me ha alegrado un montón de tener un pasaporte español que ha aguantado el impacto del palo de la cámara, porque me lo clavé entero en la costilla. Me iba a reír, pero es que me dolía demasiado. Salí desde Santa Fe, un paseíto después de arreglar la lámpara de la Transal, que por cierto me preguntabais cuál es el problema de la Transal. Cambiar la lámpara, el foco de la luz de cruce no es fácil. Me he dado un buen rato. Pero bueno, iba por la carretera, me han parado los policías porque no tenía la luz encendida y debo de tener una cara muy expresiva, porque debí de bajarme de la moto como un rayo ahí como, ¿cómo que no tengo la luz encendida? Y debe ser porque se había fundido, eso pensaba yo. Y qué va, simplemente se me había desajustado. Nada, ellos lo comprendieron, estuvimos hablando un rato de mi viaje y demás, y me dejaron pasar sin multarme, aunque en Argentina por no llevar la luz encendida te multan, te multan. Pero bueno, al final cuando se te ve en la cara que eres una persona honesta, yo creo que te libras de muchas cosas. Y bueno, llego a casa de Sebas en Mercedes y me quería enseñar Esteros de Libera, que os comenté, ¿verdad? En el capítulo anterior. Si visteis el capítulo anterior, este va a tener mucho más sentido, porque después de ir a Esteros de Libera, hacerle la broma a Charlie Sinewan, etc., hoy sí que llega la reflexión sobre los motoviajeros y motobloggers, que somos unos cuantos, como pues, Soy Tribu, A Donde Me Lleve la Vida, Impulso Aventurero, yo mismo, Codo Borgoa o Charlie Sinewan, que hablaba de él hace un momento. Hoy, al final de este capítulo, voy a hacer una reflexión, tal y como os dije en el capítulo anterior, que si habéis visto el capítulo anterior, que lo tenéis aquí, pues creo que lo entenderéis bastante bien. Vamos allá. He llegado a Mercedes y ahora nos vamos Sebas y yo, porque estamos en casa de Sebas, a Esteros de Libera, que dicen que es una zona muy bonita y Sebas me la quería enseñar, así que me va a llevar hasta allí. Que quién es Sebas y por qué estoy en casa de Sebas. Sebas, ¿cómo te he conocido? Yo seguía tus videos y papá te contactó, yo te hablé y... Me dice, y nos encantaría recibirte aquí en Mercedes y tal. Te voy a pasar el contacto de Sebas. Y bueno, vale. Y me puse a hablar con ellos y aquí estoy. Y ahora nos vamos a Esteros de Libera. Que no, que hoy solo hemos hecho 120 kilómetros. Vámonos a hacer algo, una duchita y venga, de asao, pero ya. ¿Os pensabais que si estaría realmente cansado me voy a poner a hacer todas estas tomas? Estáis flipados. Charlie Burgoa. Charlie Burgoa. Sí, claro. Lindo, ¿eh? Hay otro ahí adentro. Ah, mira. Difícil pero posible. Sí, está genial, está muy divertido. Si te metes por aquí, como es, patina un montón. De hecho, antes un coche me ha intentado adelantar ahí atrás, se ha metido por ahí, ha empezado a girársele el coche. Yo digo, ¿a dónde va este animal de bellota? Madre mía. Y antes, mucho antes, me he caído y me ha alegrado un montón de tener un pasaporte español que ha aguantado el impacto del palo de la cámara, porque
Me lo clavo entero en la costilla. Me iba a reír, pero es que me dolía demasiado. Luego ya se me ha pasado un poco. Y nada, ahora solo me duele la muñeca. Nah. ¿Cuánto nos queda hasta el asfalto? 30 kilómetros por ahí. 30 kilómetros todavía, pura vida. Súper cerca. Hemos llegado. Mira. No sé. ¿Vosotros pensáis que me dolerá? Quizás un poquito, ¿no? Yo me duele respirar. Me voy a pegar una ducha, pero ya. Y a comer. Que su padre quiere que vayamos, pero ya. Aquí está Raúl. Que quería que viniese a comer un asado y no había manera, ¿eh? No coincidíamos. El padre de Sebas, que os decía antes. ¿Cómo estás? Un amigo. Mira la foto. Jornada de trabajo. Y ayer estaba en el piso de abajo. Pero ha sido recordarle al jefe que tiene que comprar líquido de lentillas. Y ya me han ascendido, solo con recordárselo. ¿Sabes? Cuando luego le traiga el líquido de las lentes de contacto, me van a llevar a la oficina del jefe. Que por ahí viene, por cierto, que no se entere que estoy hablando de él. Deja el teléfono o te voy a despedir. Joder, segundo día ya me están queriendo despedir, qué mal. Ahí está la tortilla, ahí está el DJ y aquí está la que no nos avisa cuando llega a cenar. Que el otro día se enojó con nosotros porque no avisamos. Eso es, eso es. De liberar, y tuvimos problemas todo el domingo y ahora no avisó. No nos ha avisado que volvía a cenar. ¡Qué indecencia! ya tengo veredicto del médico. Las costillas Podemos impecables. seguir. Puedo seguir el viaje, Bueno, ¿no? conseguir. Que no hagan mañas. Es que yo estoy falto de cariño, ese es el problema. Y que me ha dicho que tengo un condrón, ya se me ha olvidado el nombre. Malditos nombres médicos, muy complicado. Básicamente, lo que tengo, por lo visto, después de las costillas están los cartílagos. Y los cartílagos, en un golpe así, los cartílagos se hiperluxan, por lo visto. Y entonces ese dolor con los días va a más. Y por eso, pues me duele más hoy que el primer día. Pero al no haber fractura, pues me ha dicho que nada, que puedo hacer de todo, andar en moto. De hecho hemos quedado el domingo para andar en moto. Que él también tiene una KTM. Y habrá que seguir, el lunes habrá que seguir el viaje. ¡Vámonos a Paraguay! Pues he llegado a Puerto Iguazú. El día grisáceo, pero grisáceo que te cagas. Que espero que no llueva porque voy a comer ahora. Que me han recomendado un restaurante económico. Y me voy para allí, que tengo más hambre que un tonto. Y a ver lo que me encuentro. Y quiero ir también a lo de las cataratas, obviamente, Ciudad del Este. Muchas cosas quiero hacer yo, para tan pocos días. Pues un platito de comida, 3,72, 7,5 € así. Está bien, vamos a comer que hay más hambre que... El mundo es enano, no es enano, mirad quién viene por ahí. Yo aquí comiendo con mi plato. Pepe, pepe, pepe. Venga, marica, ya voy. O sea, eso es algo muy bueno en Colombia. En México no tanto. Espera. Pero no habías dicho que había una reflexión. Coldo, que se te va la olla. A ver, atentos, que va la reflexión. Como habéis podido ver, en este capítulo me he juntado con varios viajeros. Con Evan, de A Donde Me Lleve la Vida, Jorge de Impulso Aventurero, Pablo Imov, Pablito el Viajero. Hacía referencia también a Charlie Sinewan. Y al final todos somos motoviajeros que llevamos varios años dedicados a viajar, a compartir ese conocimiento sobre el viaje, ese conocimiento y esos paisajes del mundo que os traemos cada semana o cada varias semanas, como es mi caso, cada 15 días, etcétera, de una manera gratuita, desinteresada. No ganamos dinero de esto, el que más puede estar ganando 200, 300 dólares, que no le saca de pobre. O sea, no os hagáis a la idea de que nosotros vivimos de esto. Lo hacemos realmente porque nos gusta. Y agradecemos muchísimo al público que siempre comparte nuestros vídeos, nuestras cosas en las redes sociales, por el WhatsApp, por email, como sea, pero lo comparte para que podamos llegar a más público porque no nos resulta fácil. El algoritmo de YouTube no nos beneficia porque solo beneficia a la gente que vende morbo porque genera muchos comentarios y si hay muchos comentarios en tus vídeos, YouTube se lo enseña a más gente porque entiende que es un vídeo interesante. Los like o dislike a YouTube se la sudan y a nosotros pues nos gusta porque nos gusta ver likes, pero tampoco nos hace realmente un favor para que se lo enseñe a más gente. Y me parece curioso en los últimos vídeos, o algunos porque tampoco veo muchos, de Charlie Sinewan,
que la gente hay gente que tiene, o sea, que le admira y porque realmente lleva 10 años de su vida, que no es poco, dedicado desinteresadamente, o bueno, en su caso ya se ha convertido en un modo de vida, a vosotros, a enseñaros eso, y os ha dado todas las semanas entretenimiento por YouTube, 20 minutazos de vídeo ahí, y mucha gente se lo agradece, pero hay mucha gente que lo está criticando, que no os cuesta dinero. Por favor, compartid sus vídeos, compartid los vídeos de todos los motoviajeros. Jorge hace unas semanas reflexionaba también que el algoritmo de YouTube nos está dando duro y no está compartiendo nuestros vídeos, no llegamos a la gente, y no es porque no estemos haciendo buen material, se está compartiendo los vídeos de otra gente pues simplemente porque vende morbo y genera muchos comentarios, da igual que sea porque es una tipa explosiva, da igual que sea porque vende la peligrosidad en el mundo, y a los que hago referencia, todos ellos os hablan de la bondad del mundo, de la buena gente que hay, que realmente no es difícil, y os animan a viajar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que viajar es fácil y la gente es buena. Os están engañando, pero sin embargo es lo que queréis consumir. Es triste, pero el algoritmo de YouTube, por eso a nosotros no nos ayuda. Así que os agradeceríamos que, a poder ser, dejéis comentarios en nuestros vídeos, en YouTube, porque eso sí que nos ayuda. Que compartáis por Facebook, pues por vuestras redes sociales, por WhatsApp, por email, por como queráis. Que animéis a la gente a suscribirse a nuestros canales, porque eso sí nos hace un favor. Así que bueno, os animo a que valoréis el esfuerzo de todos estos motoviajeros que dedican muchísimas horas a la edición, a las redes sociales y demás, y se lo están quitando de su propio viaje, que se lo están costeando con su propio dinero y su trabajo. Así que nada, os dejo con esta reflexión para que le deis unas vueltitas al coco. Y si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Joder, que estoy aquí, para eso estoy aquí. Que si no veis mis vídeos, ¿para qué carajo le meto 15 horas de trabajo al vídeo que menos me cuesta? Suscribiros y ved los vídeos. Hasta la semana que viene, mangarranes.